La revista Diplomacia es un órgano de prensa dirigido a las embajadas y al cuerpo diplomático en Venezuela y a los consulados, a los agregados militares, comerciales, con noticias e informaciones sobre la vida diplomática en el país. En Caracas hay unas 90 embajadas bilaterales, unas 110 que entre todas con multilaterales, y es importante un medio de comunicación. Por eso invitamos hoy a Dylan Pereira, que es uno de los miembros del equipo directivo, porque además en esta revista, la primera, se le dedicó sobre todo a Francia y a la Unión Europea, con participación de especialistas de toda Venezuela. Y la próxima se va a dedicar al Papa, precisamente a raíz de la visita que va a hacer tanto a Perú como a Chile. Y se le dedica a la diplomacia vaticana. ¿Por qué la diplomacia vaticana? Buenas tardes, embajador. Bueno, para nadie es un secreto la trascendental papel que juega la diplomacia vaticana desde su existencia. Es una diplomacia muy antigua que tiene un método de ser muy preciso basado en el diálogo y la negociación. El Vaticano representa un medio para el enlace entre las diferentes disyuntivas que se han manejado a lo largo del mundo, y en América Latina, en situaciones convulsionadas y en un año 2018 que se perfila con diversos procesos electorales, la presencia del Papa Francisco aquí en América Latina sin duda va a dar un pie a esa confianza al continente, a esa confianza al diálogo y a esa confianza a la paz que el sumo pontífice siempre ha proveído en sus visitas oficiales. En 2000 años de cristianismo es el primer papa latinoamericano. Eso le da una significación especial a cualquier visita a nuestro continente. Sí, bueno, cuando el Papa Francisco, el antiguo cardenal Jorge Bergoglio, fue electo Papa de la Iglesia Católica, bueno, significó mucho para los latinoamericanos, nosotros, sobre todo para los jóvenes latinoamericanos, a quienes el Papa siempre ha orientado sus discursos y a quienes siempre ha dado un voto de confianza a favor de nosotros. El Papa Francisco no ha ido a Argentina, eso ha sido un detalle que se le ha discutido a lo largo de su mandato al frente de la Iglesia Católica, pero sí, esta visita aquí a Latinoamérica, siendo por un latinoamericano, va a tener una trascendencia indescriptible. ¿Por qué le van a dedicar en la revista Diplomacia, precisamente, que ustedes Exactamente. tienen y dirigen, un especial al Papa, creo que con participación del nuncio apostólico? Sí, Su Excelencia, el Nuncio Apostólico, el Monseñor Aldo Giordano, estará escribiendo la editorial de este próximo número, a quien le agradecemos públicamente por su participación y su apoyo a lo largo de todo el proyecto. Y bueno, te contaremos también con la participación del encargado de negocios de la Embajada de Argentina, el señor Eduardo Porretti, quienes nos dará una perspectiva desde un latinoamericano, cómo vemos al Papa Francisco, una figura, bueno, trascendental para todos. Me dicen que van a hacer una pequeña traducción de la entrevista que ha tenido el Papa con el rabino de Buenos Aires, que es famoso, histórica, un resumen para anexarlo también a la revista, ¿no? Sí, uno de los temas que se contemplará en la próxima edición es el diálogo ecuménico que siempre ha promovido el Papa Francisco desde su llegada a Roma. El Papa cree profundamente en el diálogo interreligioso y se ha sentado con de líderes de todas las iglesias, ortodoxas, judíos, inclusive musulmanes. Ustedes fueron parte de esa generación nueva, son jóvenes interesados en la temática internacional, son universitarios. ¿Qué les deja el conocer la realidad mundial? Bueno, creo que como para todas las personas hoy en día en esta aldea global que llevamos viviendo ya desde el inicio del siglo XXI, la diplomacia y las relaciones internacionales son trascendentales. Pero particularmente para nosotros los jóvenes, quienes vamos hacia una globalización mayor cada día, es muy importante estar enterado del contexto internacional más allá de las fronteras físicas que pueden tener los países, que cada vez son más poco visibles. La diplomacia y las relaciones internacionales actuales nos permiten estar enterados de lo que sucede en la península coreana, de lo que sucede en Europa a tiempo real y la repercusión de lo que sucede en lo internacional tiene una dirección, una conexión directa con lo que sucede en el Bueno, ámbito este año nacional. 2018 pareciera que se inicia como en pie, primero por la posibilidad de negociación entre Corea del Norte y Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos y por Rusia y también por China, ¿no? Sí, afortunadamente el año 2018 comienza con un perfil mucho más pacífico, mucho más neutro que el año anterior. Por ejemplo, el 2017 fue el año máximo de la escalada de tensión en la península coreana. Desde la llegada de Trump a la presidencia, el conflicto de la vertiente nuclear ha estado en niveles muy álgidos de tensión. Este año, bueno, vimos ya hace 2 días la visita a la primera reunión de alto nivel desde 2015 con miembros tanto de las comisiones de gobierno de Corea del Norte como de Corea del Sur, allí en la zona desmilitarizada, en el paralelo 38, lo cual, bueno, nos da un buen pie. Hoy, por cierto, el presidente de Surcorea, el señor Moon, decía que es muy bien las negociaciones, aunque la desnuclearización de la península coreana sigue siendo el tema Claro. central y que eso no se pondrá en tela de juicio. Sin embargo, lo más interesante de esto es que ha sido el deporte, el canal o la vía para llegar a estas negociaciones, precisamente con los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán ahorita en un par de Ya meses. en una oportunidad cuando Nixon, gracias al ping-pong
de un equipo norteamericano que fue, abrió renegociaciones y el reconocimiento de la China continental y de incorporación a la comunidad internacional. Sí, ese tipo de anécdotas sucede mucho en la diplomacia, en que mediante un juego, mediante un saludo, un gesto, que por ejemplo recuerdo ahorita cuando Rouhani estaba con Barack Obama en la Casa Blanca, se saludaba, entonces Rouhani le llamaba Barack Hussein Obama y bueno, hay un intercambio allí que dentro de las líneas de la diplomacia se maneja el ámbito propicio para avanzar en las Sí, sí, negociaciones. en ese caso yo recuerdo muy bien la anécdota porque Barack Obama lo llamó a su teléfono celular en su carro, ya se iba al aeropuerto, tenía una línea nueva de Irán, muy de diálogo, y lo llamó por su nombre, Hassan. Hassan, que es uno de los grandes mártires del Islam. Del Islam, exactamente. Claro, él le respondió entonces, gracias Barack, Hussein. porque Hussein es el hermano de Hassan y son dos mártires del Islam. Un juego de palabras, pero que también se habla de la diplomacia. Y que precisamente pasa ahorita con Corea del Norte y Corea del Sur. A Que través del inclusive deporte. también ayer se ratificó porque es costumbre en China entregar un animalito, un panda, a un presidente que llegue. Y le dieron el panda al presidente Macron que está llegando a China en la primera visita a comienzo de año. Y Macron le llevó un caballo, que era una oportunidad, Xi Jinping, que lo vio en París, le gustó, Sí, de la guardó la idea republicana. y de la caballería republicana y se lo llevó. O sea, son gestos que la diplomacia hace que los presidentes actúen al margen de la diferencia con mucha prudencia y con un lenguaje muy de altura. Precisamente, bueno, la visita de Macron a China ha sido muy interesante Claro. porque el presidente Macron le responde a Xi Jinping en mandarín hacer el planeta grande de nuevo, quizá haciendo un paralelismo con Make America Great Again. Crítica a Donald Trump precisamente por Exactamente. aquello del nacionalismo exagerado y hacer, ya lo he dicho antes, hacer Europa grande, pero ahora el planeta, porque además confía que China lo apoye en su tesis contra el calentamiento global. Sí, Macron en China lo que ha buscado ha sido reafianzar y a las alianzas comerciales estratégicas entre Europa, la Unión Europea, pero sobre todo entre Francia y China. Pero también no ha dejado de lado el tema del calentamiento global y el cambio climático. De hecho, uno de los mayores acuerdos que se ha llegado en esta oportunidad es la ratificación del gobierno chino de implementar las medidas que se adoptaron en la COP21 en París en 2015. Veía hoy en Le Figaro, el periódico francés, un análisis sobre la nueva figura del gaullismo. De Gaulle fue, como Macron, ajeno a Estados Unidos y a Rusia, una tercera vía. Y Macron está en esa línea también de mucha independencia y el acercamiento en China muy importante con el conflicto que hay con Estados Unidos. Sí, bueno, de hecho el presidente Macron desde su tesis inicial era plantear una tercera vía a los convencionalismos. De hecho, recordemos política que las interna elecciones, también, ¿no? en política interna, de hecho, recordemos que las elecciones no pasan ni socialista ni de derecha a la segunda vuelta electoral, sino Macron y Le Pen. Afortunadamente Macron llega a la presidencia de Francia y bueno, muchos los franceses lo identifican como el nuevo de Gaulle, aquel gran presidente que le dio la gloria a Francia después de la ocupación nazi. Y bueno, también la oportunidad de Macron estar en China ha sido también conversar el tema coreano y el tema de la península nuclear, lo cual Macron siempre ha estado de acuerdo a un diálogo y a una negociación para que la Tercera Guerra Mundial, que se estaba perfilando casi de inmediato a mediados del año pasado, sea totalmente inadmisible y no sea viable por ninguna Por cabida. cierto, en el caso de Gaulle es interesante también señalar que siendo un héroe y un líder y muy querido por los franceses, cuando él vio que ya sobre todo en mayo de 68, no lo querían, hizo un referéndum. Me quiere o no me quiere, y si no me quiere me voy. Y efectivamente se fue y llegó Pompidou y la democracia siguió. Una especie de referéndum revocatorio. Esa posición de Gaulle demuestra su carácter totalmente democrático, su corte pluralista, porque la política es totalmente dinámica. El estatismo no cabe en la política. Cuando la política se estanca, suele caer en demagogias y en deformaciones que lamentablemente acarrean consecuencias devastadoras. De Gaulle notó que a pesar de ser un héroe de Francia y que los jóvenes lo apoyaban muchísimo, fueron los mismos jóvenes después los que lo sacaron de la presidencia, pero como se debe hacer a las democracias, aceptó y pasó a una pluralidad y dejó el campo libre democrático, cosa que aquí en América Latina el presidente Correa también lo hizo, se retiró a Europa, a Bélgica y dejó la línea política de su país libre para nuevas figuras. Por cierto, ustedes son de origen portugués y coincidimos el sábado en el club de El Centro portugués, el Centro Portugués. Conversamos un rato con el embajador, con el ministro de Relaciones Exteriores de Portugal y vimos las angustias de la comunidad portuguesa en la situación venezolana, pero la respuesta también de solidaridad de Portugal, ¿no? Sí, bueno, agradezco públicamente al embajador señor Carlos Amaro por su atención recibida. Igualmente estuvimos allí conversando con el ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Silva, de Portugal, quien muy amablemente recibió la revista y estuvo allí con la comunidad lusodescendiente.
practicando un poco los problemas que hay. Bueno, vimos que esta ha sido una visita bastante exitosa a nivel bilateral y bueno, esperemos que, como Portugal lo ha reafirmado, el diálogo sea el camino que los venezolanos adoptemos para sobresalir de cualquier situación Una que gran estemos comunidad viviendo. portuguesa en Venezuela, ¿no? Sí, el ministro nos comentaba en privado que ya estiman aproximadamente entre 500.000 y 600.000 portugueses entre nacidos allí y lusodescendientes que hoy hacen vida en Venezuela y que, bueno, representan una base importante en la pirámide económica y social de Venezuela. Él señalaba el aporte que han hecho los portugueses, sobre todo a la economía venezolana, al comercio y particularmente en materia de alimentación, ¿no? Sí, el ministro rescató la labor trascendental que hace la comunidad portuguesa aquí en Venezuela a nivel económico, pero siempre orientado al respeto mutuo de las soberanías de ambos estados y orientado también un poco a que a través del acercamiento, como este que estuvimos allí en la comisión de acompañamiento, se puede lograr soluciones factibles y que estén dentro de los límites de la diplomacia y de la política internacional. Habíamos previsto precisamente una entrevista con el canciller de Portugal, pero con esta situación tan complicada no fue posible. De todas maneras, vamos a seguir conversando en el siguiente corte con Dylan Pereira de los jóvenes interesados en la diplomacia, en las relaciones exteriores y que colaboran también en publicaciones vinculadas a lo